milagros en el nombre de Jesús. Y el tema para hoy es una nueva oportunidad. ¿En dónde? En Bethesda. Una nueva oportunidad en Bethesda. Y yo quiero pedirle el favor de manera especial a todas aquellas personas que dentro de la iglesia están autorizadas para ministrar. Yo quiero que se coloquen de pie los generales, los supervisores, colóquense de pie las personitas que sabemos que estamos autorizadas para ministrar. Eso, gloria a Dios. Y quiero ustedes, ministradores, que se activen en fe. Quiero que miren al pueblo. ¿Por qué? Porque esta noche es una noche ¿de qué? De milagros. Diga usted, supervisor, ministrador que se colocó, ¿a qué huele? Diga, huele a milagros. Dele un aplauso al Señor en esta noche. Puede sentarse. Y vamos a ir a la palabra del Señor. Porque yo no sé, querido hermano, tú que estás ahí, pero yo creo en los milagros. Y se siente en la atmósfera. Y se siente en el tiempo de oración. Y empieza una atmósfera, un olor diferente. Porque cuando Jesús quiere hacer algo, empieza a activarnos en la fe de una manera poderosa. Entonces quiero que entremos a la palabra. En el libro de Juan, capítulo 5, versículo 1 al 9. Dice la palabra del Señor. Y después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús. ¿A dónde? A Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Bethesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía, diga conmigo, yacía una multitud de enfermos, de ciegos, de cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento de las aguas, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Versículo 5. Y había allí un hombre que hacía ¿cuántos años? 38 años estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Versículo 7. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sano, tomó su lecho y anduvo. Y el día era de reposo aquel día. Denle un aplauso al Señor por la palabra. Y quiero que vayamos de manera muy minuciosa, aunque yo sé que ya algunos conocen este pasaje bíblico, pero hay algo que Dios quiere hablarnos en esta noche y vamos a profundizar a través de la riqueza que hay en la palabra. Miremos el versículo número 3 y con esto empezamos a entrar. Dice, en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Y déjamelo ahí. Y mira lo que dice. Dice, en estos yacía. Y la palabra yacía hace referencia a un cadáver. Hace referencia a un estado de una fosa o un sepulcro, a un momento de descanso y reposo. O sea, que si dice que en esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, me da a entender la palabra del Señor que la mayoría de personas que estaban alrededor y dentro del estanque estaban en ese aspecto físico, tenían ese aspecto de cadáveres ya como a punto de morir, de agonía, estaban en un extremo demasiado avanzado dentro de su enfermedad. O sea que no era cualquier lugar,
porque la palabra yacía habla de cadáver, habla de sepulcro, habla de ya algo que está a punto de dañarse, de morir. Entonces esto me da a entender que cuando dice que yacía una multitud de enfermos, la palabra es clara cuando dice que la mayoría de enfermos tenían este tipo de aspecto. Estaban a punto de morir, estaban en un extremo máximo de enfermedad. Es tan tremendo esto, porque usted puede imaginarse por un instante. Por eso cuando usted abra las escrituras, no las lea por leer, no las lea rápidamente. Empiece a deleitarse y a buscar en ellas la profundidad, la riqueza de lo que Dios desea hablarnos a nosotros. Y cuando tú empiezas a escudriñar este pasaje bíblico, te das cuenta y empiezas a decir: Dios mío, la condición en la que estaban estos enfermos era una condición demasiado lamentable. Las personas que estaban en ese lugar no era cualquier tipo de enfermedad. Yacían, ya su apariencia ya era de una persona casi moribunda. Pero también dice la palabra de que habla de multitud. O sea que había un gran número de personas en este lugar. Y yo quiero que por un instante usted se imagine y empiece vamos a meternos en la historia, vamos a meternos en ese pasaje bíblico. Dice la palabra del Señor que yacía una multitud de enfermos. Y usted se imagina en ese momento, en ese lugar, cómo sería eso por la noche, en el día, en la tarde. Cómo sería estar en ese lugar, todo mundo quejándose. Ay, ay, es que se escuchaban quejidos, personas que ya estaban como a punto de morir, dolores muy grandes, muy críticos, muy al extremo. Cómo sería el lamento de aquellas personas que estaban dentro de ese estanque, dentro de ese lugar. Cómo sería el olor que emanaba de ese lugar. Cuando hemos ido a urgencias o a un hospital, hay un olor específico. No sé si usted se da cuenta. Hay un olor específico. Y uno en urgencias, por más grave que esté, uno dice: Dios mío, que me atiendan rápido porque yo me quiero ir. Usted se imagina ese lugar con multitud de enfermos que yacían, cuya apariencia eran ya de cadáveres. ¿Cómo serían esos quejidos? Dios mío, yo no me imagino si cuando uno tiene una persona enferma al lado que se queja toda la noche, uno no puede dormir. ¿Cómo serían esos enfermos? Ay, ay, me duele. Ay, ese dolor, ese quejido y sobre todo aquel olor que emanaba de ese lugar. No es fácil habitar entre este tipo de enfermos, entre ciegos, cojos y paralíticos. Y cuando habla de enfermos también se refiere a los leprosos, porque eran este tipo de personas que eran excluidas y se entornaban en un cierto lugar porque ya no podían vivir dentro de la población de manera normal. Y aunque este lugar era un lugar hostil debido a la situación que vivían estas personas, habría alguien que iba a marcar la diferencia. Dice la palabra del Señor que de tiempo en tiempo, que dice, había una luz de esperanza. De tiempo en tiempo había una pequeña esperanza por ahí. Había algo que los hacía creer, había algo que los llenaba como de esperanza. ¿Y qué era? Que venían las aguas a moverse. Y dice que si tan solo uno en medio de toda esa multitud lograse llegar al estanque, cuando el ángel descendía y las aguas se movían, él iba a ser sano de toda enfermedad. Miremos el versículo 4. Dice: porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba las aguas, y el primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y mire qué tan tremendo esto, porque dice la palabra que tan solo uno, o sea que los casos más críticos, o sea que aquellos que yacían, cuya apariencia eran de cadáveres, no iban a tener mucha esperanza de correr y de llegar al estanque. Eran uno o unos cuantos que lograran en medio de su situación llegar a ese lugar. Y recuerda que la palabra habla de multitudes.
multitudes, eran muchos los que estaban en ese lugar. Pero mientras todo esto ocurría, mientras todo esto sucedía, aquel estanque de Betesda, no muy lejos de este lugar, había una fiesta. Había una fiesta en Jerusalén, en la cual todo el pueblo asistía. Versículo 1 y 2 dice: después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda. O sea que Jesús llegaba a Jerusalén. Aparentemente sube a Jerusalén por motivo de una fiesta, y en lugar de quedarse en el templo o en las calles donde estaban haciendo los festives, va al estanque de Betesda. Betesda significa lugar de misericordia, lugar de gracia. El lugar estaba dentro de la ciudad, muy cerca del templo donde se iba a celebrar la fiesta, apenas entre unos 300 o 400 metros de distancia. Quiere decir que estaba como a 5, a 10 o a 15 minutos de distancia yendo a pie. Quiero que mire esto con atención. Pero cuando Jesús iba camino a Jerusalén, oh Ramaya, Cantara Basaya, nuestro Señor es grande. Él iba a una supuesta fiesta y él iba camino a Jerusalén, pero el Señor sabía que no muy cerca del templo había un estanque, donde había algo que le empezó a llamar la atención. Porque Jesús nunca llega a un lugar sin un propósito específico. Jesús nunca llega a una vida sin un propósito específico. Jesús nunca llega a una familia sin un propósito específico. Jesús nunca llega a una ciudad sin un propósito específico. Él sabía que no menos de 300 o 400 metros de distancia, se iba a desatar un milagro. Que en medio de ese estanque donde yacían multitudes de personas con apariencia de cadáver, había uno que desde la distancia ya estaba llamando la atención del maestro. Y sabes, él conoce cuando en medio de la multitud, cuando en medio de la congregación, cuando en medio del pueblo hay alguien que aunque sus ojos vean lo contrario, su corazón está expectante a un milagro. Yo no sé a quién le estoy hablando. Yo no sé a quién le estoy hablando en esta noche. Codea al que está a su lado y dígale: oiga, ¿será usted? Codémelo por favor. Y esto era lo que estaba pasando. En ese estanque había alguien ahí adentro, aún en medio de tanta enfermedad, y aunque sus ojos pudieran ver gente con apariencia de cadáver, en su corazón había algo diferente. Y esto fue lo que hizo que se desatara un milagro. Yo no sé si aquí hay alguien que en esta noche en su corazón está expectante a que algo va a pasar en su vida. Yo no sé si aquí hay alguien que dijo: Señor, tal vez hoy no tengo ánimos de ir, pero hay algo que me está llamando, hay algo que me está inquietando, hay algo que me está impulsando a ir a la iglesia. Y si ese eres tú, está atento, porque un milagro se va a desatar en esta noche, en el nombre precioso de Jesús. Y quiero que miremos, porque vamos a entrar en aguas profundas. Versículo 5. Dice la palabra del Señor: y había allí un hombre que hacía ¿cuántos? Dígalo más duro. 38 años que estaba enfermo. Dentro del estanque había un hombre que llevaba 38 años cargando una enfermedad. Diga conmigo: toda una vida. O sea que esta enfermedad había traído muerte en toda área de la vida de este hombre. Todos tenemos sueños,
Todos tenemos anhelos, todos nos enamoramos, todos tenemos proyectos, todos tenemos familia. Pero mi pregunta es, si ese hombre lleva 38 años con esa enfermedad y estaba en ese lugar donde yacían multitudes de enfermos, cojos, ciegos y paralíticos, los sueños, los anhelos, los proyectos, el amor, los deseos de su corazón, todo estaba muerto. ¿Qué esperanza tenía? Humanamente hablando. Humanamente hablando, ya no había forma de enamorarse. Ya no había deseos de tener sueños, de viajes, de paseos, de familias, de amigos, de festives. Ya no había nada. ¿A causa de qué? De esta enfermedad. ¿Y sabes cuántos años llevaba este hombre enfermo? Dígalo más duro. El número 38 tiene un significado espiritual muy poderoso. Miremos Deuteronomio capítulo 2, versículo 4. Y dice la palabra del Señor en Deuteronomio 2, versículo 14. Perdón, sí, Deuteronomio 2, versículo 14, sí. Y el tiempo, bueno, aquí está, dice. Y en los días que anduvimos de Cades Barnea hasta cuando pasamos el arroyo de Ceret, ¿fueron cuántos? 38 años, hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra de en medio del campamento, como Jehová les había jurado. El hombre del estanque de Betesda, el cual es el protagonista de este pasaje bíblico, dice la palabra que llevaba 38 años enfermo, justo el mismo número de años que el pueblo de Israel duró dando vueltas en el desierto. El número 38 representa una vida detenida entre el pasado y el propósito. El número 38 representa ciclos de espera y de frustración, donde el ser humano depende de su propio esfuerzo y no logra avanzar nada. Pero cuando se aproxima, oh, Ramaya, el Rey de Reyes, Señor de Señores, cuando el Rey de Reyes se aproxima, toda estrategia del infierno para impedir tu avance, para impedir tu propósito, para quitar para poner todo lo que ha querido colocar sobre tu vida, el Rey de Reyes destruye toda maquinación del infierno en contra de tu vida, de tu familia y de tu propósito. Versículo 6, nada es casualidad en la Biblia. Qué tremendo. Versículo 6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que ya llevaba mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Mi pregunta es, cuando iniciamos este pasaje bíblico, la palabra nos hablaba de cuántos enfermos, de multitudes, que donde yacían en ese lugar. Y este hombre estaba acostado. Vamos a meternos en la historia. Yo quiero que usted se meta en la historia. Déjame ahí ese versículo. Dice la palabra del Señor: cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, le dijo: ¿quieres ser sano? Había multitudes de enfermos. Dice la palabra, yacían. Su apariencia era de cadáveres, de moribundos. O sea que no podían estar muchos parados por ahí gritando, moviéndose. ¿Cómo estaban los que yacían? Acostados, sin ánimos. Ay, ya no podían levantarse. Y la palabra me dice que Jesús lo vio en medio de la multitud, lo reconoció, aún incluso en medio de los que yacían como cadáveres. Y quiero que miremos, porque la palabra acostado tiene una raíz griega y quiere decir: esa persona está detenido, está inmóvil, está postrado. Este hombre sufría una parálisis o una invalidez física. No tenía fuerzas para levantarse, mucho menos para caminar. Dependía totalmente de otros para moverse.
En otras palabras, este hombre estaba acostado porque su cuerpo ya no le respondía. Era un símbolo de impotencia total frente a su necesidad. Pero en medio de ese lugar, donde había multitudes, donde yacían enfermos con apariencia de cadáveres, donde él estaba acostado, mi Señor y mi Redentor lo pudo mirar, lo pudo identificar en medio de muchos, en medio de los que ya estaban casi muertos. Jesús lo vio. Diga conmigo, y Jesús me ve hoy en este lugar, me ve cuando oro, me ve cuando estoy en casa, me ve cuando voy al médico, me ve cuando me entregan ese dictamen, me ve cuando estoy clamando por un milagro. ¿Y sabes por qué? Porque Jesús conoce los que están expectantes por un milagro. Y vamos a esta palabra para que puedas empezar a dimensionar la profundidad del milagro. Jesús no solo lo vio, porque el Dios que me ve y el Dios que te ve a ti cuando nadie te mira, el Dios que te ha visto llorar, el Dios que te ha visto coger esos exámenes médicos, el Dios que te ve con el esfuerzo que llegas a la iglesia, el Dios que te ve con esos dolores que no te dejan dormir, el Dios que te mira. Es el mismo Dios que miró a este hombre y no solo lo vio, no solo lo reconoció, sino que también se le acercó y le habló. Versículo 7. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agitan las aguas, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Este hombre había perdido la esperanza de ser sano. Su fe estaba limitada solo a lo que conocía, al estanque. Tal vez se sentía solo y olvidado. Estaba acostado físicamente, pero también estaba postrado emocional y espiritualmente. Y sabes, cuando Jesús se le acerca, ¿me ayudas con el piano? Cuando Jesús se le acerca, ¿cuál era el anhelo de todos esos enfermos en ese lugar? El anhelo de ellos, la poca esperanza que tenía, era que de tiempo en tiempo descendiera el ángel sobre el estanque y las aguas se movieran para ellos poder alcanzar y llegar. Pero oh Espíritu Santo, ¿sabes qué pasó? Que cuando Jesús se le empieza a acercar, esas eran las aguas que este enfermo tanto había anhelado. Esas eran las aguas que este enfermo tanto había deseado por tanto tiempo. Ya no necesitaba que nadie lo metiera al estanque, ya no necesitara que nadie se apiadara de él. Cuando Jesús se le acerca, no le preguntó, querido caballero, ¿te puedo meter a las aguas? ¿Quieres que te ayude? Jesús no le preguntó eso. ¿Sabes por qué? Porque lo que Jesús quería que este hombre entendiera era que él ya no necesitaría más de las aguas del estanque, porque el mismo Jesús era la fuente de vida que estaba delante de él. Jesús le estaba dando a entender, ya no necesitas esperar más. Yo soy el cumplimiento de tu esperanza. Jesús le estaba diciendo, ya no necesitas que nadie te ayude. Yo soy el que tengo el poder sobre tu situación. Y no sé si aquí hay alguien que está tal vez a la espera de un diagnóstico médico. No sé si aquí hay alguien que está esperando que lo llamen para una cita médica. No sé si aquí hay alguien que necesita un milagro. Porque en este lugar está el mismo Jesús que no entró a la fiesta, sino que fue al estanque de Betesda, porque había alguien que creía aún en milagros. Y no sé si aquí hay alguien que tenga la misma confianza y esperanza en un milagro. No sé cuántos años llevas tal vez con esa enfermedad, con esa situación. No sé cuántas veces no has podido dormir. Aquí hay alguien que se ha levantado en las noches y le dice, Señor, calma este dolor porque no puedo dormir y quiero descansar. No sé cuánto tiempo llevas viendo a ese ser querido tal vez enfermo y le has dicho, Señor, sana.
Señor, mira yo cómo te sirvo, cómo estoy en la iglesia. El mismo Jesús que sanó a este hombre, el mismo Jesús que se le acercó, el mismo Jesús que lo reconoció en medio de la multitud que yacía en ese lugar, es el mismo Jesús que está hoy para ti y te dice: ¿quieres ser sano? Versículo 8. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Porque no solo sanó su cuerpo, sino que restauró toda su vida, sus sueños, sus anhelos. La palabra de Jesús tiene el mismo poder que la voz creadora de Dios en Génesis capítulo 1. Dios dijo: sea la luz, y fue la luz. Así también dijo: levántate, y él se levantó. Jesús habla y la realidad tiene que cambiar en el nombre de Jesús. Lo que la naturaleza, el tiempo y los hombres no podían hacer por 38 años, una sola palabra de Jesús transformó el instante y la vida de esa persona. Y yo quiero que hoy me levante la mano toda persona que nos visita hoy por primera vez. Si hay alguien nuevo en este lugar, yo le invito a que levante su manito, por favor. ¿Hay alguien nuevo? ¿Hay alguien que por primera vez llega hoy a casa? ¿Hay alguien que tal vez se apartó? Aquí hay un joven. ¿Hay alguien que tal vez por algún instante se apartó, había conocido de Jesús, pero por diferentes circunstancias se apartó y hoy vuelves nuevamente a casa? Para ti también es este llamado. ¿Hay alguien? Quiero que te coloques sobre tus pies. Aquí hay un joven. Vamos a recibirlo, el equipo de guías. Gracias por venir, te estábamos esperando. ¿Sabes por qué? Déjalo ahí. Mírame, porfa. Tus sueños, tus anhelos, tu vida está en las manos de Jesús. Sé qué cosas grandes Dios tiene contigo y hay un milagro hoy para ti. Quiero que acompañes a este equipo que te estábamos esperando para darte una bienvenida. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Aquí también, gracias por venir. Usted también nos visita por primera vez. Gracias por venir y volver a casa. Démosle un fuerte aplauso al Señor por ellos. ¿Sabes? Lo que la naturaleza, el tiempo y los hombres no podían hacer en 38 años, una sola palabra de Jesús transformó la historia y la vida de esta persona. Levántate. Colóqueme en ese versículo, por favor, el versículo 9. Levántate. No era si quiere. Levántate era una orden de restauración que el Señor estaba dando. Le estaba diciendo a esta persona: despiértate, levántate, resucítate y colócate sobre tus pies. Entonces no solo fue un llamado físico, sino un llamado ¿a qué? A la vida. Jesús le estaba diciendo: resucita de tu parálisis y despierta de tu desesperanza y vuelve a vivir. Le dijo: toma tu lecho. Y era la señal de un nuevo comienzo. El lecho era un tapete o una camilla donde había estado acostado ¿cuántos años? 38 años. Y Jesús le dice: toma tu lecho. ¿Por qué? Porque ese lecho ya no lo definía él. Lo que antes representaba su derrota, ahora sería su testimonio. Antes el lecho lo cargaba él, ahora él carga el lecho. Antes era símbolo de impotencia, de dolor, de muerte, ahora era símbolo de victoria. Jesús no solo sana para que te levantes, sino para que camines hacia tu nuevo destino. Anda implica moverse, progresar y avanzar en el propósito que Dios tiene para ti. Hoy Dios te va a sanar. Hoy Dios te va a sanar.
y te sana para que te levantes, para que andes, no nuevamente en el mundo, no nuevamente en aquel lugar donde vino ese dolor y esa frustración, sino para que tomes de la mano a Jesús y camines con Él. Cuando la palabra dice levántate, toma tu lecho y anda, no es para que andes nuevamente en el mundo, sino para que andes a partir de ahora de la mano de tu Señor. Es un lugar, es un llamado a no quedarse en el mismo lugar donde Jesús te encontró. Y tristemente, Jesús nos encontró en un lugar y a veces queremos volver a ese mismo lugar donde yacen enfermos, muertos, con apariencia de cadáveres. El Señor nos dice, anda. Versículo 9. Y al instante, quiero que te coloques sobre tus pies. Y al instante, y la alabanza me apoya, por favor. Y al instante aquel hombre fue sano, tomó su lecho y anduvo. Y era el día de reposo aquel día. Esa noche en Betesda no fue solo una historia de antigüedad. Representa el momento en que Jesús entra a nuestra noche más oscura, porque fue una oportunidad en Betesda. Y hoy, a través de esta palabra, el Señor desea hacer un llamado a aquellas personas que están enfermas físicamente, aquellas personas que tienen un dolor, aquellas personas que han pasado quebrantos de salud, aquellas personas que tienen un diagnóstico médico, aquellas personas que han venido pasando una noche que no han podido dormir a causa del dolor, aquellas personas que incluso este dolor los ha llevado a tener pensamientos de suicidio. Yo te invito a que pases al altar en esta noche, porque hoy hay un milagro para ti. Y la alabanza vamos